Imagina un país que durante siglos se llamó a sí mismo la Reserva Espiritual de Occidente, y donde hoy cada vez más gente dice que no cree en nada. Ese país no es una serie de Netflix. Ese país es España. ¿Cómo pasas de quemar herejes en plazas públicas a tener bares llenos en Semana Santa y gente que se define como católica o nuprachicanchi mientras toma una caña? Quédate hasta el final, porque te voy a contar una historia que explica mejor que cualquier libro cómo cambió la fe en España. Y quizá te veas reflejado en ella, aunque no seas español. Bienvenido a Atlas Espiritual, el canal donde viajamos por el mundo para entender cómo la religión, la historia y la cultura han moldeado países enteros. En el episodio de hoy, entramos en un lugar muy especial para todo el mundo hispanohablante en España, un país de catedrales gigantes, procesiones espectaculares, reyes muy católicos, pero también de debates sobre laicismo, libertad y una generación que se ha ido alejando de la iglesia. En los próximos minutos vas a entender cómo llegó la religión a la península ibérica, qué fue realmente la Inquisición y por qué hoy España es oficialmente un estado laico, aunque los santos sigan saliendo a la calle. Vamos al pasado. Mucho antes de que existiera España como país, la península ibérica formaba parte del Imperio Romano. Con Roma llegó también el cristianismo, que empezó siendo una religión perseguida y terminó siendo la religión oficial del imperio. Después vinieron los visigodos, pueblos germánicos que se asentaron en la península. Al principio, muchos eran arrianos, una rama cristiana distinta, pero el rey Recaredo decidió convertirse al catolicismo y unificar religiosamente al reino. Pero el gran giro llega en el siglo VIII. Tropas musulmanas cruzan desde el norte de África y conquistan gran parte de la península. Nace Al-Ándalus, uno de los centros culturales más avanzados de Europa, con ciudades como Córdoba brillando en astronomía, filosofía y medicina. Durante siglos conviven musulmanes, judíos y cristianos. No es un paraíso perfecto, hay conflictos y desigualdades, pero sí hubo épocas de relativa tolerancia y un enorme intercambio cultural. Mientras tanto, en el norte, los reinos cristianos van recuperando territorio poco a poco. Es lo que conocemos como la Reconquista, un proceso larguísimo que terminará en 1492 con la toma de Granada, cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, completan la Reconquista. No solo quieren un territorio unido, quieren una fe única. Ser súbdito leal significaba en la práctica ser católico. Para eso se crea la Inquisición española, un tribunal religioso encargado de perseguir herejías, falsos conversos y todo lo que se considerara peligroso para la fe. Imagina una plaza en Sevilla, en el siglo XV, gente vestida de domingo, murmullos, olor a incienso y a humo. En el centro, un auto de fe en hombres y mujeres juzgados públicamente por no creer como se debía. Para muchos, la religión era consuelo y sentido, pero también miedo a un error, una denuncia de un vecino, y podías acabar allí. En 1492 se ordena la expulsión de los judíos que no quieran convertirse. Más tarde se expulsará también a los moriscos, musulmanes convertidos sospechosos de seguir en secreto su antigua fe. Durante siglos, la identidad de España se construye alrededor de la idea de ser el gran bastión del catolicismo en Europa. Catedrales, monasterios, procesiones, misiones en América. La fe se mezcla con el imperio, la política y la vida diaria. Damos un salto al siglo XX. El siglo de oro español fue más que un imperio de oro y plata. Fue un imperio del alma. En los siglos XVI y XVII, mientras los galeones españoles dominaban los mares, una exploración muy diferente ocurría en el interior. Fue la era de los místicos. Figuras como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz exploraron los paisajes internos del espíritu humano. Teresa, una monja pragmática
y decidida. Escribió sobre sus éxtasis divinos, con una claridad que parecía tanto de otro mundo como profundamente humana. Su compañero, San Juan de la Cruz, soportó la cárcel y el sufrimiento, transformando su noche oscura del alma en una poesía que todavía hoy ilumina el camino de los buscadores. No eran solo santos, eran pioneros espirituales, expandiendo los límites de la fe y definiendo la esencia misma del catolicismo español durante siglos. Pero a medida que las flotas de oro disminuían, también lo hacía la autoridad incuestionable de la Iglesia. El siglo XVIII trajo la Ilustración, la Edad de la Razón. Nuevas ideas de Francia y de otros lugares comenzaron a filtrarse en España, cuestionando la tradición y abogando por la ciencia y el pensamiento secular. Por primera vez, apareció una importante brecha intelectual. La monarquía, influenciada por estas nuevas ideas, comenzó a afirmar su poder sobre la Iglesia, viendo su vasta riqueza e influencia como un obstáculo para la modernización. Esto no fue una revolución, todavía no, pero las semillas del conflicto estaban sembradas. Las élites intelectuales comenzaron a susurrar que el progreso y la piedad quizás no iban de la mano. El siglo XIX fue una tormenta. España perdió su imperio americano, un golpe no solo para su economía, sino para su identidad. La nación se volvió hacia adentro, fracturada y en busca de un nuevo camino. Esta agitación se volvió dramáticamente en contra de la Iglesia. Sucesivos gobiernos liberales, desesperados por obtener fondos y ansiosos por romper el viejo orden, lanzaron las desamortizaciones. Vastas extensiones de tierras y propiedades de la Iglesia fueron confiscadas y vendidas. Esto no fue solo una política económica, fue un terremoto cultural. Destrozó el poder financiero de la Iglesia y alimentó un creciente y a menudo violento anticlericalismo. Para muchos, la Iglesia ya no era el corazón espiritual de España, sino un símbolo de un pasado opresivo y atrasado. La quema de conventos se convirtió en una característica sombría de los levantamientos populares. Esta batalla de un siglo culminó en la década de 1930 con la llegada de la Segunda República, un audaz experimento democrático. La República buscó crear una España moderna y laica. Su constitución declaró un Estado sin religión oficial, introdujo el divorcio y despojó a la Iglesia de su control sobre la educación. Para los laicistas, esto fue una liberación, el amanecer de una nueva era. Pero para millones de católicos devotos, fue un ataque al alma misma de su nación. El tejido religioso de España se rasgó en dos. Esta profunda división entre la vieja fe y la nueva república, entre la cruz y la Constitución, se convirtió en una de las fallas más profundas que finalmente fracturaría a la nación, llevándola al abismo de la guerra civil. El viaje espiritual de España estaba a punto de entrar en su capítulo más oscuro. Tras una guerra civil brutal, llega la dictadura de Francisco Franco. Su régimen se apoya fuertemente en la Iglesia Católica, y el catolicismo vuelve a ser de facto la religión del Estado. En esa época, muchos aspectos de la vida están marcados por la moral religiosa. El divorcio es casi imposible, el matrimonio eclesiástico es la norma, y la Iglesia tiene una presencia enorme en la educación y en la vida cotidiana. Pero todo cambia después de la muerte de Franco. Con la Constitución de 1978, España se declara un Estado aconfesional. Esto significa que no hay religión oficial y que se reconoce la libertad religiosa para todos. A partir de ahí, poco a poco, la práctica religiosa empieza a caer. Las nuevas generaciones se sienten menos vinculadas a la Iglesia, y hoy, una parte importante de la población se declara católica, pero no practicante o directamente no creyente. Es un giro enorme de un pasado donde la fe era casi obligatoria, a un presente donde creer o no creer es una elección personal. Ahora viajemos a la España de hoy. Imagina una ciudad como Sevilla en Semana Santa. Las calles llenas, pasos de madera,
con imágenes de Cristo y la Virgen, bandaos y musicau, gente llorando de emoción. Incluso personas que el resto del año no van a misa o piensa en pueblos que se paralizan para celebrar la fiesta de su patrón o su Virgen, con romerías, misas y procesiones. La religión sigue muy presente en el calendario, en las fiestas, en los símbolos. Pero si entras en un bar y preguntas a un grupo de jóvenes, ¿crees en Dios? En muchas familias pasa lo mismo. La abuela reza el rosario, el padre se casa por la iglesia porque queda bonito, y el hijo se declara ateo en redes sociales. Pero todos se juntan en Navidad y en Semana Santa. Déjame contarte una escena que se repite mucho. Una familia española se sienta a comer un domingo. La abuela dice: «Hijo, ¿has bautizado ya al niño?». Y el hijo responde: «Mamá, nosotros no creemos en eso, pero tranquilo, que el niño tendrá comunión, si él quiere». Mientras tanto, todos ya están planeando la Semana Santa, no por la misa, sino por los días libres, las procesiones, la comida y las reuniones familiares. Eso es España hoy, en una mezcla de tradición religiosa, cultura y vida secular que conviven a la vez. La historia de España nos enseña algo muy potente. La religión puede construir una identidad nacional fuerte, pero también puede cambiar, transformarse e incluso perder poder sin desaparecer del todo. De los autos de fe, hemos pasado a los debates en la televisión, de la obligación a la elección. Y todos somos católicos. A cada uno cree a su manera. La pregunta es, ¿sigue siendo España un país católico o es ya un país laico con tradiciones católicas muy profundas? Ahora te toca a ti. Y si te ha gustado este viaje por la historia espiritual de España, suscríbete a Atlas Espiritual y activa la campanita, porque en los próximos episodios vamos a seguir viajando por el mundo para descubrir cómo la fe, el poder y la vida diaria se mezclan en cada país. Nos vemos en el próximo capítulo.